Hola, ideas y herramientas para la transformación en épocas de coronavirus y para toda tu vida. Este es el vídeo 24. Soy Gustavo López Bear, director de formación de Quantum Barcelona. Hoy es el último día en el cual vamos a hablar de estados de ánimo. Decíamos que según cómo aceptamos los hechos, lo que sucede, lo que nos ha sucedido, a nivel biológico, a nivel de circunstancias, como esto que estamos viviendo, ¿no?, de la pandemia, evidentemente podemos reaccionar básicamente de dos modos: aceptando o rechazando, y eso genera 4 estados de ánimo. Hablábamos de resentimiento en el presente, resignación en el futuro, aceptación en el presente, entusiasmo, paz, ambición en el futuro. Entonces la idea era cómo pasamos ahora de uno a otro, cómo lo cambiamos, y para eso la charla de hoy. Ante todo vamos a ver que los estados de ánimo los producimos nosotros, tienen que ver de alguna manera con aspectos de cómo nos relacionamos con la realidad. Evidentemente las cosas suceden, ¿sí? Perdemos personas, que es terrible, es lo más trágico, por supuesto. Perdemos un trabajo, suceden cuestiones económicas, financieras. En este aspecto nosotros no somos los responsables, ha sucedido esto. Pero luego generamos un estado de ánimo y ahí sí entra nuestra subjetividad y sobre todo nuestra voluntad de seguir o permanecer en esos estados de ánimo. Lo que podemos cambiar sí es la emocionalidad con la que actuamos, ir saliendo de a poco y no quedarnos en ese estado de ánimo inicial. Y lo primero es, por supuesto, aceptar que nosotros colaboramos, que somos parte de la producción de ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque la realidad no es algo que esté ahí afuera y a la cual vamos, sino que la realidad la construimos nosotros también mentalmente. Repito, no negamos la realidad, las cosas suceden, se pierden vidas, se pierden trabajos, no podemos hacer determinadas actividades, hay fricciones en una casa porque hay gente en poco espacio, todas juntas, podemos tener problemas financieros, y esto es algo concreto y visible. La cuestión es cómo nos relacionamos, qué relato construimos a partir de aquí. Y un poco la herramienta que te quiero pasar hoy es que primero de todo veas tu implicancia en la idea de ahondar en ese estado de ánimo y sobre todo de permanecer. ¿Por qué? Porque tú te estás contando una historia sobre eso que ha pasado y te estás enfocando solo quizás en un aspecto. Por ejemplo, si estás con un resentimiento y vamos un poco más profundo, vamos a ver que nosotros tuvimos alguna expectativa con una situación, con una persona, algún deseo, y luego no se cumplió. Y aquí podemos analizar si quizás no lo explicitamos de una manera adecuada, si estábamos pidiendo a quien no había que pedirle, si el otro tuvo alguna dificultad o simplemente no nos quiso dar lo que no nos dio. A partir de aquí nosotros podemos decidir aceptar esta situación y no seguir en ese resentimiento. Aceptar no es conformarse, es entender qué es lo que ha ocurrido hasta el momento o lo que va a seguir ocurriendo y yo no lo puedo modificar. Y a partir de aquí centrarme en una acción de cara al futuro. ¿Para qué? Para salir de ese estado de ánimo en el cual las emociones que son negativas, tristeza, ira, puede ser miedo, frustración misma, me van a impedir construir lo que yo quiero en el futuro. Entonces, si sigo en ese estado de resentimiento, no lo voy a conseguir. Por lo tanto, para salir de la resignación y entrar en la aceptación es simplemente admitir que no está en mi zona de control, analizar lo que ocurrió y desde ahí entender que mis expectativas, mis deseos de que algo hubiera ocurrido han jugado un papel, y si no han ocurrido probablemente no he tenido yo la responsabilidad, y si he tenido la responsabilidad simplemente aceptarlo para luego corregir en el futuro cuando tenga que volver a plantear una situación. Finalmente, el cambio que se puede dar de la resignación futura a una situación de entusiasmo, de ambición, es primero darme cuenta que quizás esté enfocado otra vez en un aspecto y no esté viendo otras posibilidades. Si yo miro solo un aspecto negativo de límite sobre el futuro, me centro en eso, me siento mal, me siento resignado y que nada va a cambiar. Pero si empiezo a mirar, a buscar nueva información, a consultar a otras personas, a moverme
como si estuviera en una habitación, a empezar a ver otras paredes, el techo, el piso, otros ángulos de la situación, voy a descubrir que hay elementos que me van a permitir actuar y ahí modifico mi estado. ¿Por qué? Porque me conecto con posibilidades de acción. Y otro elemento clave es verificar en mi pasado cuántas veces ha sucedido esto y cómo me he valido de herramientas, de acciones, de emociones, de recursos y pude salir de esa situación y simplemente traerla al día de hoy para modelarla, imitarme a mí mismo o a otras personas quizás y utilizarlas. Entonces, en resumen, es posible perfectamente y necesitamos hacerlo, salir de un estado de resentimiento presente para aceptar todo lo que estemos viviendo, no conformarnos, sino aceptarlo, y desde ahí generar, en lugar de una resignación, una construcción con entusiasmo que nos dé paz y que nos permita con ganas, con ambición, ir a por lo nuestro, a lo que necesitamos construir. No decimos que es fácil, no decimos que, no, que va a ser un chasquido de los dedos, pero la posibilidad está. ¿Por qué? Porque la realidad la construimos nosotros también y según el cuento que nos contemos, generaremos un estado emocional en una dirección o en otra. Muy bien, espero que te haya servido. El día lunes vamos a seguir con la continuación de esto, que son los dos tipos de mentalidades generadas de esto, de los estados de ánimo, que puedes generar y que te van a abrir dos caminos, no solo ahora, sino en toda tu vida. Puedes seguirnos en las redes, en Instagram y en Facebook, en Quantum BCN OK. Espero que tengas el mejor fin de semana posible. Está en tus manos que lo hagas y seguimos el lunes que viene. Adiós.